bendito Dios. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Tengo baterías en la mano y la voy a poner por aquí. Porque el micrófono, yo no sé por qué los micrófonos todos los miércoles cuando hay discipulado deciden morirse. Viva Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga aún mucho más. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Me voy a retirar un momento porque voy a buscar mi auxiliar. El miércoles pasado no lo utilicé, no sé, tal vez este miércoles no lo utilicé, pero por si acaso, mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Viva Dios. ¿Cuántos están gozosos? Yo estoy gozosa, poderoso Dios, de dar este estudio. Estoy bien ansiosa por dar este estudio. Fue un poquito challenging. ¿Cómo se dice challenging en español? Ay, Dios mío. Fue un poquito, no sé cómo se dice eso en español, pero fue un poquito, no quiero decir difícil, pero a veces, ¿verdad? La palabra de Dios nos confronta y cuando nos ponemos a estudiarla, hay cosas que tal vez, conocimientos que tal vez usted no tenía antes, que al estudiarla, pues el Espíritu Santo le da ese conocimiento y usted como que quiere pelear un poquito con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te dice, no, es que esto es, y pues cuando Dios dice esto es. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. El Señor bendiga a todos los que nos están mirando a través de las plataformas digitales. Vamos a orar para, el pastor ya oró, pero me gusta, como siempre digo, me gusta a mí también orar, ¿verdad? Para que el Señor sea Él manifestando su poder y su gloria, porque yo no tengo nada que dar, pero Él lo tiene todo. Amén. Padre, te damos gracias, honor, gloria y honra, amantísimo Redentor. Bendito Dios Padre Santo, gracias Señor. Gracias porque Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado y nos has dado la victoria. Un día más de que podemos estar en tu santo templo, Señor. No hay mejor lugar que estar en tu casa, Padre Santo. Oh Padre Santo, bajo la cobertura, bendito Dios tuya, y arropados de tu presencia, Señor. Bendito Dios. Mira, Padre eterno, este discipulado. No te pido que me quites, Señor. Más bien te pido que me uses para la gloria y honra de tu santo nombre. Bendito Dios, danos sabiduría, danos inteligencia, Padre Santo. Permítenos entender lo que tú nos quieres enseñar, Padre eterno, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor Jesucristo. A ti sea la gloria por siempre y siempre, Padre eterno. Nos quitamos la corona y la ponemos a tus pies, Jesús, porque tuya es la gloria siempre, Padre. Gracias, Padre eterno. Amén. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Bien, esta noche estaremos dando un discipulado que de verdad no creo que me dé tiempo de darlo completo, porque es que esto es mucha información, pero vamos a tratar, ¿verdad? Se hace la voluntad del Padre. Y vamos a dar hasta donde el Espíritu Santo nos permita que nos quedemos. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Estaremos dando el discipulado bajo el tema los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Y para empezar vamos a leer la palabra en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Así es que usted busque su Biblia, usted que nos está mirando, busque su Biblia, busque un cuaderno, busque un lápiz, un lapicero, un iPad, lo que usted tenga a mano o quiere utilizar para apuntar. Está de más decir, como todos los miércoles, que si tiene pregunta, algo que aportar o algún comentario, puede dejarlo en el chat. Pastor, ¿usted no tiene el micrófono? ¿No? Bueno, puede hacer sus preguntas. Amén. Puede hacer sus preguntas y creo que es este. Si tiene alguna pregunta que hacer, viva Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Apocalipsis capítulo 1. El libro de Apocalipsis o Revelación capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 4 para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Voy a ver si puedo ponerlo aquí. Apocalipsis o Revelación capítulo 1 versículo 4.
en adelante. Amén. Amén. Sí. Dije en adelante, pero solamente el versículo 4. Sí. Viva Dios, aleluya. Amén. Amén. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Aleluya. Bien, empezamos a dar materia. Los 7 espíritus de Dios. Aleluya. Este tema yo me río sola porque este tema es un poco controversial. Porque usted le dice a una persona los 7 espíritus, es que Dios no tiene 7 espíritus. Bueno, vamos a estudiar. Viva Dios, aleluya. La Biblia revela que Dios se manifiesta al ser humano por medio de su Santo Espíritu. Amén. Desde el principio de la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios, como usted quiera llamarle, vemos al Espíritu de Dios obrando en la creación, guiando a su pueblo, guiando a los profetas, capacitando a sus siervos, ¿verdad? Revelando la voluntad divina de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento aparece una expresión que ha generado, incluyéndome a mí, ¿verdad? Y al pastor, porque el pastor también me preguntó, ¿usted está segura? Viva Dios, aleluya. Ha generado un poco de preguntas, por no decir controversia, entre nosotros los creyentes. Y es esta palabra, los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿qué es eso de los 7 espíritus de Dios? Esta expresión aparece varias veces, de hecho, en el libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan menciona la presencia, acabamos de leer, de los 7 espíritus delante del trono de Dios, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis 4:5 leímos, y del trono salían relámpagos y truenos. En el libro de Apocalipsis leímos el capítulo 1, pero este versículo es otro versículo que voy a dar, que está en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, que dice: y del trono salían relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Apocalipsis 4:5, apunten, Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Y les voy a hacer una pregunta antes de empezar a dar el discipulado. Estamos hablando de los 7 espíritus de Dios. La palabra en el mismo libro de Apocalipsis también menciona, lo acabamos de leer, 7 lámparas de fuego. También el libro de Apocalipsis menciona 7 sellos. También en el libro de Apocalipsis menciona las 7 trompetas. ¿Cuál es la correlación entre una y la otra? Viva Dios, aleluya. Si tenemos tiempo, lo vamos a dar todo. Si no, hasta donde Dios diga. Amén. Bien, a primera vista, esta expresión podría parecer indicar que existen 7 diferentes espíritus de Dios, 7 diferentes espíritus, 7 distintos espíritus. Sin embargo, el testimonio completo de la palabra de la Biblia nos enseña. ¿Qué enseña la Biblia? Que el Espíritu Santo uno solo es. El Espíritu Santo uno solo es. Por lo tanto, la expresión de 7 espíritus de Dios no se refiere, y voy a recalcar para que no piensen que yo estoy diciendo cosas que no son, no se refiere a 7 diferentes espíritus, sino que podríamos decir 7 diferentes esencias del Señor. Amén. O la plenitud de la perfección y manifestaciones completas de Dios. Porque
la numerología bíblica, la numerología bíblica nos dice que el número 7 es el número perfecto. Amén. Entonces podemos decir la plenitud o la plena perfección y manifestación completa del Espíritu de Dios. Eso es lo que son los 7 Espíritus de Dios. Amén. En la Biblia, ¿verdad? El número 7 representa perfección, plenitud, totalidad divina. Por esta razón, cuando la Escritura habla de los 7 Espíritus de Dios, pues está revelando la obra completa del Espíritu Santo manifestada en su totalidad. En su totalidad. Amén. Entonces, la base profética para comprender esta expresión se encuentra en el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo 2, dice lo siguiente: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Amén. Volvemos a repetir que la base profética para comprender esta expresión se encuentra en el libro del profeta Isaías, donde el profeta Isaías describe el espíritu que reposaría sobre el Mesías, sobre Jesucristo. Y él lo describe, ¿verdad?, de la siguiente manera. Volvemos a leer porque no quiero que nadie se confunda, diciendo: y reposará sobre él, número 1, el espíritu de Jehová. Número 2, el espíritu de sabiduría. Número 3, el espíritu de inteligencia. Número 4, el espíritu de consejo. Número 5, el espíritu de poder. Número 6, el espíritu de conocimiento. Y número 7, de temor de Jehová. Y esto usted lo encuentra en Isaías capítulo 11, versículo 2. Este pasaje presenta 7 dimensiones o 7 manifestaciones del Espíritu Santo, las cuales revelan la plenitud de su carácter, su sabiduría y su poder. Comprender los 7 Espíritus de Dios nos permite ver con mayor claridad y en total plenitud cómo opera el Espíritu Santo en la vida de Cristo, de Jesús, amén, y también ¿en dónde? En la vida de cada uno de nosotros como creyentes, amén, como cristianos, como seguidores de Cristo que somos. Viva Dios, aleluya. Trayendo dirección, trayéndonos revelación, trayendo poder espiritual y una relación profunda con Dios. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Estudiar este tema no solo amplía porque es que estaba limpiando y me puse a embromar y el polvo a mí me mata. Estudiar este tema no solo amplía nuestro entendimiento bíblico, sino que también nos ayuda ¿a qué? A reconocer la obra completa del Espíritu de Dios en la iglesia y en cada creyente que camina bajo su dirección. Gracias. Viva Dios. Podríamos decir que hay 7 manifestaciones del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, la primera manifestación, según en el orden que se menciona en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, es, comenzando ¿con quién? Con el Espíritu de Jehová. Cuando la Biblia habla del Espíritu de Jehová, se refiere a la presencia activa de Dios. Cuando la Biblia, escuche para que no se confunda, cuando la Biblia habla del Espíritu de Jehová, se refiere a la presencia activa de Dios obrando, ¿dónde? En la tierra, revelando su voluntad
manifestando su poder y guiándonos a nosotros que somos su pueblo. En la profecía mesiánica del libro de Isaías, donde estamos hablando, el libro de Isaías, se menciona primero esta dimensión del Espíritu. Este versículo nos revela que todas las manifestaciones del Espíritu Santo fluyen a partir del Espíritu de Jehová. Amén. Entonces, tenemos 7 espíritus. El Espíritu de Jehová me lleva al candelero. ¿Cómo se dice? Candelero. O la menora, que tiene 7. Y cuando Jehová mandó a Moisés a hacerle los 7 candeleros, perdón, son 7. Hay uno en el centro, mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús, y es en el centro, es el Espíritu de Jehová. Viva Dios, aleluya. Por eso digo, escucha para que nadie se confunda. Viva Dios, aleluya. Desde el principio de la Biblia vemos el Espíritu de Jehová actuando. No es una fuerza impersonal, sino la presencia viva de Dios moviéndose en la creación y en la historia humana a través de cada uno de nosotros. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, amén, sobre la faz de las aguas. Aquí vemos que antes de que la creación tomara forma, el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios ya estaba operando, ¿verdad?, en la creación. Esto nos enseña que donde el Espíritu de Jehová se mueve, donde el Espíritu de Dios se mueve, donde la presencia de Dios se mueve, el caos tiene que empezar a ordenarse. Amén. La vida tiene que comenzar a manifestarse, porque el Espíritu de Jehová trae orden, trae dirección y trae propósito. Amén. ¿Hasta aquí me entienden? Amén. El Espíritu de Jehová nos capacita para cumplir ¿qué? El propósito de Dios. El Espíritu de Jehová nos capacita para cumplir el propósito de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová venía sobre ¿quién? Sobre las personas, diferentes personas. ¿Para qué? Para capacitarlas, para hacer una tarea, ¿verdad? En que algo que Dios le había encomendado que hicieran. Por ejemplo, cuando Dios levantaba libertadores para Israel, el Espíritu de Jehová descendía sobre ellos. Amén. La Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 16, acerca de Sansón, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza ¿qué? Un cabrito. Amén. El Espíritu de Jehová imparte poder sobrenatural para cumplir la misión que Dios le ha asignado a usted y me ha asignado a mí. De la misma manera, el Espíritu de Jehová también vino sobre el rey David cuando fue ungido por Samuel. Dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. La verdadera autoridad espiritual que usted tenga, que yo tenga, no proviene ni de un cargo ni de un título, viene del Espíritu de Jehová. Amén. El Espíritu de Jehová revela la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová revela la palabra de Dios. Los profetas no hablaban por iniciativas humanas. Los profetas no decían lo que les daba la gana. Por eso Dios dice, para este tiempo es que ya no hay profetas. ¿Por qué? Porque los supuestos profetas andan profetizando
entre comillas, lo que les da la gana. Amén. Cuando Dios le da una palabra a alguien, la palabra se contamina. El profeta no está dando la palabra pura como Dios le baja el rema a la persona, al profeta. Amén. Antes, es como que ese temor ya no está. No sé qué está pasando con la iglesia, pero bueno. Antes, los profetas no hablaban por iniciativa de ellos. Los profetas hablaban cuando el Espíritu de Jehová venía sobre ellos. No porque ellos tenían un sentir de darle una palabra a una persona, porque últimamente nosotros somos demasiado emocionales. Pero antes eso no se usaba. El profeta abría la boca cuando venía el Espíritu de Jehová sobre ellos. Porque toda revelación divina proviene ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Jehová se mueve, ¿qué trae? Revelación, dirección y obviamente va a traer una palabra profética. Porque siempre hay un antes y un después. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Por eso el apóstol Pedro, explica cómo se escribió la Biblia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Impartidos por el Espíritu Santo. Y esto usted lo puede leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Voy a empezar rapidito porque quiero que me dé tiempo para ver si podemos terminarlo. Vamos a ver. El Espíritu de Jehová reposó plenamente sobre Cristo. No me hagan reír. El Espíritu de Jehová reposó plenamente sobre Cristo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre las personas por momentos o por temporadas. Pero en Jesucristo, el Espíritu reposó de manera plena y permanente. El profeta Isaías anunció esto sobre el Mesías diciendo: he aquí mi siervo, he puesto sobre él mi espíritu. Viva Dios, aleluya. En Isaías 42:1. También Lucas 4:18 dice: cuando Jesús comenzó su ministerio, él mismo declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto revela que todo ministerio de Cristo fue realizado bajo la unción del Espíritu de Jehová. Amén. ¿Alguna pregunta sobre el Espíritu de Jehová? ¿No? ¿No hay preguntas? No se escucha. No se escucha. Viva Dios, aleluya. Poderoso Dios, te adoramos, Señor Jesucristo. Sí. Gloria a Dios. Cada llamado que tiene persona, ¿quién lo da? ¿El Espíritu Santo de Dios o Dios le da el llamado? El llamado viene de Dios y la impartición a través del Espíritu Santo. Ok, desde el momento que tenemos el llamado, el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Amén. Ok. Viva Dios. Número 2. Es importante saberlo porque es importante saber que cuando tenemos un llamado, el Espíritu Santo de Dios intercede con gemido al Padre. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que aportar en ese llamado para que el llamado sea desarrollado. No solo dejárselo al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Bien. Número 2. Número 1, Espíritu de Jehová. Número 2, Espíritu de sabiduría. ¿Están listos? Amén. Bien, el Espíritu de sabiduría es la capacidad divina dada por Dios para ver la vida, escuche, para ver la vida desde la perspectiva de usted. No, desde la perspectiva de Dios. El espíritu de sabiduría es la capacidad divina dada por Dios para ver la vida desde la perspectiva de Dios y actuar conforme a ¿qué? A su voluntad.
No se trata de conocimiento intelectual o de experiencias acumuladas, ¿verdad?, en el mundo, sino de una comprensión espiritual que proviene del Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde proviene la sabiduría? ¿Ustedes saben de dónde proviene la sabiduría? La sabiduría proviene de Dios. Amén. La sabiduría proviene de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque de Jehová, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. La sabiduría es impartida por Dios a través de su espíritu. A través de su espíritu. Es una capacidad sobrenatural que nos permite discernir lo correcto, nos permite tomar decisiones justas y caminar conforme a los principios de Dios, no a los principios terrenales. Amén. La verdadera sabiduría comienza con una relación correcta con Dios, porque ¿qué dice la palabra? La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esto usted lo puede leer en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Esto nos deja más que claro que la sabiduría no comienza en el intelecto humano, para nada que ver, sino en un corazón que honra y reverencia a Dios. Amén. Una persona, puede tener conocimiento, puede tener educación, una persona puede tener estudios, una persona puede ser inteligente, inteligencia adquirida humanamente, ¿verdad? Una persona puede tener experiencia, pero sin el temor de Dios, ¿verdad?, no posee ningún tipo de sabiduría espiritual que provenga del Espíritu Santo. Amén. Una de las promesas más poderosas que la Biblia tiene y que está relacionada con la sabiduría está en Santiago 1:5, donde dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si usted entiende que usted está falto de sabiduría, pídaselo a Dios, porque Él se la va a dar sin reproche, sin reproche. Y lo mejor de todo es que se la va a dar abundantemente. Viva Dios, aleluya, gloria a Dios. Dios nos reserva el espíritu de sabiduría a algunas personas específicas, sino que está disponible para todo aquel que la busque con humildad de corazón. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús, con humildad de corazón, porque usted no quiere tener sabiduría para ser altivo, para tener altivez. Usted quiere tener sabiduría humildemente para poder actuar conforme a los designios de Dios aquí en la tierra. Para eso es que tenemos que pedir tener sabiduría. Viva Dios, aleluya. La sabiduría de Dios nos permite pensar, nos permite discernir y actuar conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, como podemos ver en Corintios 3:9. Sin embargo, Santiago 3:7 dice que la sabiduría que viene de lo alto es ¿qué? Es pura, después es pacífica, es amable, es benigna, está llena de misericordia y da buenos frutos. Amén. El espíritu de sabiduría es la manifestación del Espíritu Santo que permite al creyente, o sea, que le permite a usted y que me permite a mí poder pensar, discernir y actuar conforme a la voluntad de Dios. Es una sabiduría que no proviene de la experiencia humana ni del conocimiento académico, sino de una revelación divina, de una revelación por parte de Dios. Por medio de este espíritu, Dios guía a su pueblo, ilumina la mente, dirige las decisiones y forma un carácter
que refleja la naturaleza de Dios. No nuestra naturaleza humana pecaminosa, sino la naturaleza de Dios. Por esta razón, la vida cristiana no puede consistir simplemente en adquirir conocimiento terrenal o adquirir simplemente conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque es necesario que también aprendamos a caminar bajo la dirección del Espíritu de sabiduría, permitiendo que Dios nos gobierne nuestro pensamiento, gobierne cada palabra que salga de nuestra boca y cada decisión que tomemos. Amén. Porque muchos decimos, Dios tome el control, Dios tú en el timón, Dios yo me siento en el asiento de atrás, pero tú conduces el vehículo. Pero aunque le digamos a Dios, tú tienes el timón o tienes el guía o tienes lo que usted le quiera llamar, estamos nosotros dándole dirección al Señor. No dobla a la derecha, no dobla a la izquierda, no sigue a derecho. Y las cosas no son así. Tenemos que tener sabiduría. Amén. Así es que pídale al Señor que el espíritu de sabiduría repose sobre usted. Amén. Viva Dios. Aleluya. Número 3. ¿Alguna pregunta antes de entrar al número 3? ¿No? Número 3. El espíritu de inteligencia. Esta es la tercera manifestación o esencia del espíritu de Jehová. Amén, que es el espíritu de inteligencia o de entendimiento. El espíritu de inteligencia o de entendimiento es la obra del Espíritu Santo que abre la mente y el corazón para poder comprender las verdades espirituales de Dios. Voy a repetirlo por si lo dije muy rápido. El espíritu de inteligencia o de entendimiento es la obra del Espíritu Santo que abre la mente y el corazón para comprender las verdades espirituales de Dios. Muchas personas pueden leer la palabra de Dios, muchas personas pueden escuchar prédicas, muchas personas pueden hasta estudiar teología. Pero solamente el Espíritu Santo puede revelar el significado profundo de lo que está escrito aquí en la palabra. Amén. Entonces, la Biblia, ¿verdad?, enseña que el verdadero entendimiento o que la verdadera inteligencia no es simplemente inteligencia humana, sino es que revelación divina, revelación de Dios. Proverbios capítulo 2 versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto muestra que la inteligencia espiritual no se produce por esfuerzo intelectual, no importa cuántos libros usted lea. Eso es un regalo de Dios, eso es un don divino. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. La inteligencia espiritual permite ver lo que naturalmente usted no puede comprender. Por eso, cuando usted va a leer la palabra de Dios, usted necesita orar, ¿verdad? Y pedirle al Señor que le dé la inteligencia para poder comprender su palabra, para que la revelación de su palabra le sea traída a usted a través de su espíritu. En este caso, el espíritu de inteligencia, que es de quien estamos hablando. Amén. Amén, amén. La inteligencia espiritual permite, ¿verdad?, como decía, ver que lo que naturalmente no se puede ver o no se puede comprender. La Biblia dice que sin el Espíritu Santo el ser humano no puede entender las cosas de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Y eso es muy totalmente cierto. En nuestra humanidad es imposible comprender las cosas de Dios. Eso me acuerda a yo creo que lo tengo en mi Instagram, un video que yo hice de eso, de que para el que se pierde esto es locura, pero en realidad es poder de Dios. Amén. Porque para poder entenderlo,
naturalmente usted no puede percibir la cosa de Dios, porque la palabra dice que los últimos serán los primeros. Y si tú lo miras con la lógica humana, tú vas a decir, pero ¿cómo es que el primero va a ser el último? Tienes que tener la revelación de Dios para poder entender lo que la palabra de Dios te está diciendo, y para eso necesitas la revelación de Dios. ¿A través de qué? De que tu intelecto pueda concebir, pueda entender ese conocimiento nuevo a través de su palabra. Viva Dios, aleluya. Esto significa que el espíritu de inteligencia abre los ojos espirituales para comprender la palabra de Dios, número 1. Número 2, la voluntad de Dios. Número 3, los tiempos espirituales. Y número 4, las obras de Dios. Viva Dios, aleluya. Me encanta cómo la Biblia es su propio intérprete, y de verdad que sí, que vemos que la suma de toda su palabra es la verdad. Viva Dios. Yo digo esto porque, como decía al principio, yo estaba un poquito chocante haciendo este discipulado, ¿verdad? Pero encontré en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 45, lo siguiente. Dice: como dice que Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Jesús mismo tuvo que abrirle el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras. Lucas, capítulo 24. Yo lo voy a buscar. Porque a veces usted sabe, usted como que usted lee la palabra de Dios y usted la estudia, ¿verdad? Y pues a veces como que le llegan revelaciones de unas cosas, pero de otras no. Viva Dios, aleluya. Qué bonito es el Señor. Y eso que yo me he estudiado el libro de Lucas, como decimos, de cabo a rabo. Mira, lo he estudiado tanto que no lo encuentro lo he estudiado tanto que no lo encuentro en la Biblia, porque lo tengo hasta el cosita donde está roto. Viva Dios, aleluya. Pero capítulo 24, versículo 45. Yo voy a hacer lo siguiente, porque es que la Biblia me está hecha un desastre, porque tengo, aquí está. Pero esto es bueno, porque esto significa que yo hago mi tarea, que yo leo la palabra, la estudio. Viva Dios, aleluya. Gloria a Dios. Si es que no se sientan mal si su Biblia está toda arrugada y rayada y subrayada y con highlighters y todo eso. Eso significa que usted lee la palabra. Lucas capítulo 24, versículo, yo dije 45. Me gustó, de verdad que sí, porque el Espíritu Santo sabe lo que hace. Yo voy a leer desde el versículo 44, que es Jesús hablando. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces prosigue en el versículo 45 diciendo: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aleluya, mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Qué bonito, hermoso, maravilloso, porque no basta con que leamos la palabra. Si el Señor no nos abre el entendimiento, vamos a entender nada. Por eso es importante que el espíritu de inteligencia, ¿verdad?, nos de ese conocimiento, nos abra el entendimiento para nosotros poder entender la revelación de su palabra. Viva Dios, aleluya. Ciertamente no basta con escuchar la palabra o leerla, necesitamos que Jesús nos abra el entendimiento, que nos dé inteligencia para que podamos comprender los misterios que se nos están siendo revelados, porque la palabra de Dios está llena de misterios. El que usted los ignore, el que yo lo ignore, no significa que la verdad sigue aquí,
que la palabra de Dios está llena de misterios y que para que la podamos comprender tienen que ser reveladas a nosotros. El espíritu de inteligencia nos permite comprender la profundidad de la palabra de Dios, nos permite discernir las verdades espirituales, nos permite recibir revelación de Dios, amén. Cuando Dios ilumina nuestro entendimiento, la confusión se convierte en claridad, la duda se convierte en convicción y la ignorancia se convierte en revelación. Viva Dios, aleluya. Bien. Seguimos con el espíritu de consejo. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Si tienen alguna pregunta, déjenme saber, porque ya no voy a hacer preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes pregunta? ¿No? El espíritu de consejo. El espíritu de consejo es la manifestación del Espíritu Santo mediante la cual Dios guía, dirige y orienta las decisiones del ser humano conforme a su voluntad. El espíritu de consejo, escuche, es la manifestación del Espíritu Santo mediante la cual Dios guía, dirige y orienta las decisiones del ser humano conforme a la voluntad, ¿quién? ¿De quién? ¿A la voluntad suya? ¿A la voluntad mía? No, a la voluntad de Dios. Este espíritu revela el camino correcto cuando existen dudas, cuando usted tiene decisiones difíciles para tomar, cuando usted está en momentos de incertidumbres, amén. Mientras la sabiduría permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios, el entendimiento nos permite comprender la verdad espiritual. El espíritu de consejo muestra qué decisión tenemos que tomar y por qué camino tenemos que seguir. Amén. El espíritu de consejo opera ¿cuándo? Cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, cuando consultamos con la palabra de Dios, cuando oramos antes de tomar una decisión, pidiéndole al Señor que nos guíe, porque Dios en su voluntad, si Él ve que usted está a punto de tomar una decisión equivocada, ¿lo puede frenar? Claro que sí. Pero si ustedes de las personas que toman decisión sin primero consultar con el Señor, ese espíritu de consejo de Dios no va a salir a su encuentro. No le va a aconsejar, no le va a decir, no, mira, por aquí no es por allí. Puede que lo haga en su soberanía, ¿verdad? Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere, pero el espíritu de consejo usualmente opera cuando usted le permite entrar. Amén. Así como dice la palabra, que Jesús toca la puerta y si usted la abre, Él entra y cena con usted. Pues es lo mismo con el espíritu de consejo. Cuando usted busca el consejo de Dios, el Señor se lo da. Pero si usted no le pide opinión a Dios, con el libre albedrío que usted tiene, usted hace lo que le da la gana y después tiene que pasar por las consecuencias. Amén. Proverbios 12:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En otras palabras, las decisiones basadas únicamente en la lógica humana pueden fallar, pero el consejo de Dios siempre conduce al propósito correcto. El espíritu de consejo puede guiar al creyente de varias maneras. Puede guiarnos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? A través de la Biblia, revelándonos los principios divinos. Puede también guiarnos a través de la oración. Dios va a dirigir nuestro corazón cuando buscamos hacer no nuestra voluntad, sino su voluntad. Puede dirigirnos también, ¿verdad? O guiarnos a través de la paz de su espíritu, la paz de su espíritu. ¿Cómo es eso? Bueno, el Espíritu Santo confirma decisiones cuando tú tienes paz en tu corazón. Si tú no tienes paz en tu corazón, si tú no tienes paz interior, sigue buscando porque por ahí no es. Amén. Viva Dios, aleluya. Gracias, Jesucristo. Permite conocer qué decisión honra
a Dios. Porque esto no se trata ni de usted ni de mí, se trata de que tenemos que honrar a Dios haciendo su voluntad en todo lo que nosotros hagamos. Viva Dios. Entonces, el espíritu de consejo es la manifestación del Espíritu Santo que guía al creyente en sus decisiones y le muestra el camino correcto. En un mundo lleno de confusión, opiniones y direcciones contradictorias, viva Dios, aleluya, el Espíritu de Dios actúa como consejero divino, dirigiendo los pasos de aquellos que buscan, nuevamente repito, hacer su voluntad. Viva Dios, aleluya. Gloria a Dios, mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, sigo con el espíritu de poder. Viva Dios. El espíritu de poder se refiere a la capacidad sobrenatural que Dios imparte para cumplir su voluntad. El espíritu de poder se refiere a la capacidad sobrenatural que Dios imparte para cumplir su voluntad. Este poder no es simplemente una fuerza física o habilidad humana, sino que es la manifestación de la autoridad de la energía de Dios, de la energía divina, operando en la vida de una persona. Mientras el espíritu de consejo guía a que usted tome una decisión correcta de acuerdo a la voluntad de Dios, el espíritu de poder lo capacita ¿para qué? Para que usted pueda ejecutar aquello que ya Dios ha determinado. Viva Dios, aleluya. Salmo 62:11 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Viva Dios, aleluya. Cualquier manifestación de poder espiritual auténtico tiene su origen en la presencia de Dios, actuando por medio de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu de Dios venía sobre ¿quién? El Espíritu de Dios vino sobre diferentes personas en el Antiguo Testamento. Amén. Ya hablamos de eso al principio del discipulado. Viva Dios, aleluya. Para capacitarle con poder sobrenatural para cumplir con misiones específicas. Así como hoy en día el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder, reposa en nosotros. Amén. Viva Dios, aleluya. Jueces 3:10 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. También vemos este poder en la Biblia de Sansón, cuando el Espíritu de Jehová lo fortalecía para realizar actos súper duper extraordinarios. Amén. Viva Dios, aleluya. Esto revela que el Espíritu Santo o el Espíritu de poder capacita al creyente más allá de sus limitaciones naturales. Por eso usted tiene que entender, mire, escuche, usted tiene que entender que esto no se trata de usted, esto se trata de Dios. Y por eso, cuando Dios elige a una persona, cuando Dios llama a una persona, Él también la capacita. Porque nosotros en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza humana, estamos totalmente limitados. Viva Dios, aleluya, poderoso Dios. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Escuchen lo que le voy a decir. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Entiende lo que eso significa? Cuando Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y es justamente por medio de ese poder que Jesús, ¿qué? Sanaba enfermos, ¿verdad? Libertaba a los oprimidos,
hacía milagros, manifestaba la autoridad del reino de Dios aquí en la tierra. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Samaria, amén. Esta promesa se cumplió cuando, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Desde ese momento, la iglesia comenzó a operar bajo el poder del Espíritu. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. El poder del Espíritu se manifiesta con mayor claridad cuando nosotros entendemos completamente que dependemos al 1000% de Dios. De Dios. Su palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Entonces, nuestra debilidad humana es limitada, pero cuando viene sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, cuando usted entiende que usted no es nada a menos que no sea investido de ese poder del Espíritu Santo, ahí es cuando usted empieza a vivir su ministerio tal cual como Jehová lo ha llamado. Viva Dios, aleluya. Por eso, nuestras vidas como cristianos que somos no puede basarse en la autosuficiencia. No nos podemos basar en la autosuficiencia, sino en el depender continuamente del poder del Espíritu para poder vivir, servir y cumplir con el llamado de Dios. Porque vuelvo y repito, esto no se trata ni de usted, ni de mí, ni de lo que usted y yo queramos hacer. Esto se trata de que somos llamados. Somos escogidos, no para hacer lo que nos da la gana. Somos llamados para hacer algo. ¿Qué es ese algo que Dios te mandó a hacer? Yo no sé, pero tú tienes que saberlo. Y si estás desalineado, es hora de que te alinees a tu propósito. Viva Dios, aleluya. Estamos, no quiero decir terminando, seguimos por ahí, vamos. El espíritu de conocimiento, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienen pregunta? ¿Se perdió la pregunta en el chat? Si una persona tiene planes y se la puso a Dios en las manos y siente paz en hacer las cosas donde la persona depende de Dios totalmente. Pero no es una pregunta. La pregunta es que si usted le pone sus planes al Señor, usted siente paz, viene de Dios. Mire, el único que le va a dar paz es el Espíritu de Dios. Dios no es un Dios de confusión, es lo primero que voy a decir, que Dios no es un Dios de confusión. Dios es, cuando Dios habla y nuestro espíritu entiende. Especialmente si usted tiene una relación, ¿verdad?, con Dios, que usted sabe, usted conoce la palabra de su Dios, usted no va a tener dudas de que es Dios que le está hablando. Y yo sé que a veces nos da temor, porque es verdad, a veces nos da temor cuando tomamos una decisión, porque está ese temor santo, que es ese temor que le tenemos,
que tenemos de no querer hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Amén. Pero cuando algo viene de Dios, Dios le va a poner paz en su corazón y usted va a entender que lo que usted está siendo dirigida por Dios, porque Dios hace que todo caiga dentro de su propósito. Amén. Entonces, pero nunca está de más buscar la confirmación del Señor, porque a veces nuestras emociones nos pueden jugar también malos juegos, por decir así. Entonces, siempre es bueno buscar la confirmación de Dios. Yo personalmente, yo prefiero, ¿verdad? Cuando yo tengo planes, yo prefiero atrasarme un poquito en mis planes, y si se me toma 2 días, 2 semanas, 2 meses o 2 años esperar esa confirmación, si el Señor habló una primera vez y Él sabe que usted está buscando esa confirmación porque usted no quiere ser desleal, desobediente y quiere honrarlo, Él le va a confirmar. Viva Dios, aleluya. Pero sí, cuando usted siente paz, el único que le puede dar paz es el Señor. Amén. Sí. Amén. Ok, pastora, basado en esa pregunta, entonces si yo quiero hacer algo y yo le pido al Señor y el Señor no me contesta la primera vez, o quizá me conteste, y yo pueda seguir insistiendo, yo puedo poder seguir insistiéndole al Señor, porque yo voy basado a la Biblia. La Biblia dice que en una ocasión Balaán le envió a buscar a Labán. Y dice que cuando estaba allí la primera vez Dios le dijo que no, pero la segunda vez ya Dios no le habló y él pensó que Dios le habló. Y esto era un hombre que conocía la voz de Dios. Este hombre era un profeta de Dios que conocía la voz de Dios y él se fue confiando en que tenía paz de que Dios lo estaba enviando, porque si él se fue, él tenía que tener el temor de Dios. ¿Pero cuál fue la respuesta que Dios le dio? El Señor no le dio respuesta. Pero para mí él tuvo que haber sentido paz para él poderse ir, porque él es un profeta que conoce la voz de Dios. Por eso pregunté, pero ¿cuál fue la respuesta que Dios le dio? Porque Dios nunca le dio respuesta, aunque él sintió paz. Es lo que te digo. Entonces no podemos irnos por la paz, tenemos que esperar la respuesta de Dios. Por eso dije, siempre hay que buscar la confirmación de Dios. Amén. Dios te va a hablar. Dios te va a decir que sí. Dios te va a decir que no, o Dios va a callar. Cuando Dios calla, cuando Dios hace silencio, es porque o te está probando, amén, o no es el momento. O te está probando o no es el momento. Por eso dije, a veces nuestras emociones nos traicionan y podemos sentir paz y pensar que esa paz viene de Dios. Pero siempre necesitamos buscar esa confirmación de Dios. Esa confirmación de Dios es importante, no de hombre, porque si usted conoce a su Dios, si usted conoce la voz de Dios, usted tiene que saber cuando Dios le habla. Si Dios no le habla, si Dios no le da respuesta, usted tiene que esperar y buscar esa confirmación, aunque usted sienta paz. Eso es lo que Amén. le iba a decir, por eso es la confusión. Le iba a decir, porque no podemos movernos por sentir paz, sino por escuchar la palabra de Dios. Dios te va a decir que sí y Dios te va a decir que no. Dios no es emocionista, ni te va a decir espera, ni nada de eso. O va a quedarse en silencio. Él se va a quedar en silencio, sí. Si Dios se queda O sea, en silencio, o no es su voluntad o no es el momento. Sí, eso es así. Entonces hay que esperar la respuesta de Dios. El peligro está, hay peligro de igual manera, pero el peligro está. Mire, pastora, yo quiero contarle un testimonio. Lo que pasa Amén. fue que en una ocasión yo quería vender mi casa y yo quería vender la casa y yo le estaba pidiendo al Señor, pero el Señor no me hablaba y yo pensaba que al Dios no hablarme y yo empezar a hacer los movimientos para vender la casa, yo sentía paz y veía que todo me estaba fluyendo a mi favor. Yo dije, bueno, Dios está conmigo porque todo está fluyéndome a mi favor y Dios está haciendo todo porque todo estaba fluyendo. Pero en verdad, no sé si era Dios, porque yo pensé que era Dios. Pero ya cuando ya llegado a una situación que yo fui y le puse una oferta a otra casa para yo vender la casa que yo tenía.
Pero ya yo había hablado con Dios, o sea, pero Dios no me había dado respuesta, sino que yo estaba viendo que todo estaba fluyendo. Le puse una oferta a la otra casa y la otra casa me aceptaron la oferta. Dije, todavía esto viene de parte de Dios porque veo que Dios está aceptando y todo se está moviendo a mi favor. Pero en una ocasión ya cuando ya la cosa estaba bien avanzada, en un momento estoy leyendo la palabra de Dios y ahí me llega el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios, ahí Dios me da respuesta. Me dijo, esa casa te la di cuando no tenía nada, eso no era tuyo, no puedes moverte sin que yo te diga. Pero es que Y ahí tuve que echar todo para atrás. Es que ahí fue el fallo porque Dios no habló, no esperó confirmación. Sí, pero todo se estaba moviendo a mi favor. Pero Dios no habló. Sí, ok, Dios no habló, pero cuando la cosa, porque hay muchas personas que se mueven a través hay gente que dice, bueno, yo hago lo que hizo Abraham. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y salió y iba moviéndose, y en el camino Dios le iba cotejando las cosas. Pero después que vino ahí Cristo. Dios lo mandó a salir. ¿Ah? Ahí Dios lo mandó a salir. Sí, ahí lo mandó a salir. Pero yo digo, porque nosotros le servimos al Señor, y mucha gente dice, no, tú tienes que moverte primero para Dios empezar a actuar. Hay creencias que te dicen, tú primeramente tienes que moverte para Dios poder actuar. ¿Me entiendes? Ya. Y las cosas no es así, porque la palabra nos enseña a nosotros que nosotros primeramente tenemos que escuchar la voz de Dios para poder movernos y para poder actuar. Porque si en el camino tú ves que las cosas están sucediendo bien a tu favor, quizá no puede ser Dios. Quizá puede ser el enemigo destruyendo lo que Dios quiere hacer contigo, porque dice la palabra que Él también se viste como ángel de luz. Amén. Y puede acomodar todas las cosas a tu favor y hace creer de que las cosas están fluyendo. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo pensando que Dios me estaba ayudando y que todo estaba a mi favor con lo de la casa. Yo puse hasta otra oferta, la casa ya yo la preparé para venderle. Cuando ya la iba a vender, que le iba a poner en el mercado, ahí fue que el Señor me habló y me dijo no. Amén, amén. Pero es que ese es el fallo. Nosotros podemos sentir paz porque, como dije al principio, nuestras emociones nos van a traicionar. Podemos sentir paz y tal vez no venir de Dios. Pero si no buscamos esa confirmación de parte de Dios, es como que Dios no nos ha hablado, porque tenemos que procurar escuchar la voz de Dios. Amén. Y cuando Dios se queda en silencio, usted no puede moverse, no puede hacer ningún tipo de planes. Hay que esperar a que el Señor confirme, ¿verdad?, que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. Viva Dios. El espíritu de conocimiento, gloria a Dios, aleluya. El espíritu de conocimiento es difícil. Servirle a Dios es difícil. Viva Dios, aleluya. Es un poquito, es lo mejor que hay, es lo más bello, pero es un poquito difícil porque siempre estamos con esa pelea de lo que nosotros queremos hacer, de nuestras emociones y de que tenemos ese temor de que nos debemos a Dios, tenemos que hacer su voluntad. Viva Dios, aleluya, gloria a Dios, mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Tenemos que depender de Dios para todo porque, como estaba diciendo el pastor, el enemigo se viste como ángel de luz y con tal del enemigo alejar a la persona de su propósito y que la persona no llegue a la plenitud de su llamado, el enemigo va a hacer que el infierno se vea como el cielo, con tal de que usted se aleje de la voluntad de Dios, aún sin usted darse cuenta. Por eso tenemos que ser cautelosos y tenemos que tener mucho cuidado. Viva Dios, aleluya, gloria a Dios. El espíritu de conocimiento, amén. El espíritu de conocimiento. El espíritu de conocimiento se refiere a la capacidad espiritual y tal vez, pues, para tomar sus decisiones, tal vez este discipulado le va a ayudar. Viva Dios. El espíritu de conocimiento se refiere a la capacidad espiritual que Dios concede para conocer verdaderamente a Dios, comprender su carácter, entender sus caminos, entender cuál es su voluntad, amén. No es simplemente información religiosa ni conocimiento académico, es una revelación profunda que proviene del Espíritu Santo de Dios, amén.
Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bien, decíamos, ¿verdad?, que el Espíritu cuando Dios está en silencio es un no o un espera. Cuando Dios está en silencio es un no o un espera. Un espera porque tal vez no es el momento, o un no porque tal vez no es la voluntad de Dios. Entonces no puede hacer nada, no puede moverse, tiene que lo que usted esté presentando delante del Señor. Si el Señor no le está contestando, usted tiene que quedarse tranquilito ahí. En el tiempo de Dios, el Señor le hablará, ¿verdad? Si es su voluntad, le dirá lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y cuándo. Amén. Sí, sí. No, es verdad, es importante porque yo nunca terminé el testimonio porque el Señor se enojó tanto conmigo o se enojó tanto con nosotros porque la pastora estaba envuelta también en lo de la venta de la casa que me están tirando adelante. No, la razón que quiero decir esto, pastora, fue porque me llamó mucho la atención que nosotros veíamos que todo estaba fluyendo a nuestro favor y cuando ya nosotros ya estábamos para vender la casa, a través del sueño el Señor nos envió un ángel y nos dijo, si salen de este lugar tan fuera de mi cobertura. El Señor parece que se enojó tanto con nosotros porque estábamos tomando decisiones por lo que estábamos mirando y no por lo que Dios, por la espera de Dios. Es como la pregunta que hicieron ahí, que dijeron, cuando Dios calla, fue lo que dice, ¿no? Sí, Dios no habla. Cuando si Dios no, hace silencio, no, Dios... es porque a veces no es la voluntad de Dios o a veces no es el tiempo para Dios darnos lo que necesitamos o quizás Dios no está probando. Porque quizás ahí mismito Dios no estaba probando a mi pastora y después nos dijo el Señor, si salen de este lugar van a salir de mi cobertura. Amén. Y ahí fue que usted dijo, no, pues a mí me tienen que enterrar en esta casa. Me entierran en un pedacito del patio. O sea. Yo ni después de muerta salgo de esa cobertura. O sea, que ya de la casa que tenemos ya no podemos mudarnos de ahí porque ya el Señor nos habló. Ahora. Hasta que el Señor diga lo contrario. Hasta que el Señor diga lo contrario. Porque lo que pasa es que nosotros somos tan extremistas. Pero en una situación así, disculpe pastora, pero en una situación así, ya podemos volver otra vez a decirle al Señor, Señor, ¿puedo vender la casa cuando ya Él habló? ¿O hay que esperar que sea Dios que diga, ahora pueden hacerlo? Porque es lo que digo, hay personas que insisten con lo mismo. Si le dicen al Señor, Señor, el carro mío tiene problemas y Dios te dijo, quédate con ese carro. Y tú dices, no, yo lo quiero vender. Quédate con ese carro, yo lo quiero vender. Entonces después tú vendes el carro y consigues un carro nuevo y desde que sale a la calle te chocan el carro nuevo y una vez dices, oh Dios mío, me chocaron el carro nuevo. Porque Dios no quería que tú compraras un carro nuevo. Era que te quedara con el carro viejo. Santo. Amén. Bendito Dios. Ay, bendito Dios. Ok, amén. Yo creo que ya tenemos la idea clara. ¿Alguna pregunta? Gloria a Dios. Bien, mire, cuando Dios hace silencio, usted no haga nada. Nosotros somos muy extremistas. Tal vez no es que es un no para siempre, es simplemente no por los próximos 6 meses, o simplemente no por el próximo año, o simplemente no por el próximo 2 años. Pero eventualmente, ¿verdad? El Señor le va a aclarar a usted todas las dudas que usted tenga, pero tiene que tener paciencia. Tiene que tener paciencia con Jehová, tiene que tratar bien al Señor. Amén. Viva Dios, aleluya. Decíamos del conocimiento, el espíritu de conocimiento, porque ya hasta me confundieron ustedes. Bien, sí, estamos por el espíritu de conocimiento. Viva Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús.
Déjeme decirle que si usted ve esta transmisión después de que estamos al aire, después del en vivo, lo que pasa es que las preguntas YouTube las borra, amén, después de que el video queda ahí grabadito. Entonces, estas preguntas es que no nos las están haciendo mientras estamos en vivo, pero si usted tiene pregunta, puede escribirla y de igual manera se la vamos a contestar a través de mensajes. Amén. Gloria a Dios. Decíamos que el espíritu de conocimiento se refiere a la capacidad espiritual que Dios concede para conocer verdaderamente a Dios, comprender su carácter, sus caminos, cuál es su voluntad para su vida y para la mía. Amén. ¿Por qué? Decía que no es simplemente información religiosa ni conocimiento académico, es una revelación profunda que tiene que venir del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mientras el espíritu de sabiduría permite aplicar la verdad de Dios y el espíritu de inteligencia me permite comprenderla, el espíritu de conocimiento me va a permitir conocer a Dios a un nivel personal. Amén. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría, vuelvo y lo leo, que ya yo lo leí, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto revela que el conocimiento espiritual fluye de la revelación divina. No se trata solo de saber acerca de Dios, no se trata con que usted sepa de Dios, sino de conocer a su Dios. Y es aquí donde muchos fallamos, porque cuando no conocemos a Dios, no sabemos si Él nos está hablando, si nos está dirigiendo, si me está contestando, si está en silencio, si está callado, si fue un no, si fue un sí, qué significa, hasta cuándo, por qué. Tenemos que durar menos tiempo tratando de saber acerca de Dios y más tiempo conociendo a Dios. ¿Tiene sentido? Amén. ¿Tiene sentido? Amén. Jeremías 9, 23, 24 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Escuche lo que dice Jeremías 9, 23, 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, si tú tienes algo de que alabarte, alábate en esto. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Amén. Amén. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Si usted tiene algo de que alabarse, alábese en lo siguiente, en que usted entienda y conozca a su Dios. Viva Dios, aleluya. Cuando una persona conoce verdaderamente a Dios, su vida comienza a cambiar. Porque usted automáticamente, esa conexión que usted crea con su Creador, no va a permitir que usted se salga ni a la derecha ni a la izquierda. El profeta Oseas dijo, conozcamos y prosigamos en conocer a Jehová. Oseas 6:3. Esto muestra que el conocimiento de Dios es un proceso continuo. Usted tiene que meterse con Jehová todos los días y conocer el carácter de Dios. De hecho, tengo un discipulado por ahí para la gloria del Señor que el Señor me entregó sobre él, sobre Jehová, sobre la persona de Dios, el carácter de Dios, cómo es Dios. Y estamos esperando dirección divina para darlo, pero déjeme decirle que yo estoy loca por dar ese discipulado. Así es que quédese pendiente ahí. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Pero a medida, ¿verdad? A medida que nosotros conocemos más a Dios,
nuestra fe va a crecer, nuestro carácter se va a transformar, amén. Nuestro amor por Dios va a aumentar y nuestra obediencia se va a fortalecer. Viva Dios, aleluya. El espíritu de conocimiento es la manifestación del Espíritu Santo que permite al creyente conocer verdaderamente a Dios. No se trata solo de adquirir información, sino de desarrollar una relación profunda con nuestro Creador. Por medio de este espíritu de conocimiento, Dios revela su carácter, su voluntad y sus caminos. A medida que nosotros crecemos, ¿verdad?, en el conocimiento de Dios, nuestras vidas espirituales van a madurar y nuestra relación con Dios se va a volver más profunda, va a profundizar, va a echar raíz, amén, y va a ser transformadora. ¿Para quién? Para Dios, no, porque ya Dios es perfecto. Para nosotros, Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Viva Dios, aleluya. Por esta razón, la vida cristiana no puede consistir simplemente en aprender doctrinas. Esto no se trata de esto. Se trata de que usted tiene que crecer continuamente en el conocimiento de Dios por medio del Espíritu Santo. Pastora, ¿cómo lo hago? Métase en el secreto con Jehová. Métase en el secreto con Jehová. Métase en el secreto con Jehová. No hay otra fórmula, no hay otra manera, no hay un sistema. El que cree que va a descubrir, no hay, es la única manera. Métase en el secreto con Jehová. Amén. Ay, hay pocos amenes. Gloria a Dios, aleluya. Bien, ¿alguna pregunta? Amén. Eso es así, hermana. Dios nunca nos va a fallar. Viva Dios, aleluya. El espíritu de temor de Jehová es el número 7. Es el séptimo, ya dimos los 7 espíritus. Gloria a Dios, son las 8:30. El espíritu de temor de Jehová no significa miedo a Dios. Hay personas que piensan cuando dicen, Dios bendiga, hermana Celia, pero mis ovejas están aquí, mis ovejas yo las voy a poner a todas en disciplina, porque están en iglesia en línea y no presente. Viva Dios, aleluya. Dios le bendiga, mis amores. Amén. El temor de Jehová, muchas personas se confunden y piensan que el temor de Jehová es tenerle miedo a Dios. Usted no puede tenerle miedo a Dios. Usted no puede, cuando una relación se basa en miedo, viva Dios, aleluya, no es una relación sana. Amén. Por eso, yo siempre digo, yo me pregunto, si a las personas no se les predicara de un infierno, ¿llegaran a la iglesia? Si a las personas no se les predicara, si las personas no supieran que hay un infierno, ¿sirvieran a Jehová solamente por amor a Dios, por amor de seguirle, por amor al sacrificio que Él hizo? Si usted, le voy a hacer la pregunta, si el infierno no existiría, ¿sería usted cristiano? Porque una relación infundida en miedo no es sana. Una relación formada desde el amor perdura para siempre. Entonces, el temor de Jehová no significa que usted le tenga miedo a Dios en el sentido de terror o pánico. En la Biblia, el temor de Jehová, viva Dios, aleluya, se refiere a una profunda reverencia, a un profundo respeto y reconocimiento de la santidad y la autoridad de Dios en su vida. Viva Dios, aleluya. Es la actitud del corazón
Un corazón que reconoce quién es Dios y decide vivir de una manera que honra a Dios, pero por amor, no por temor, no por miedo, no por terror, no por pánico. Viva Dios, aleluya. Nadie puede vivir verdaderamente en sabiduría si primero no reconoce que la autoridad y la santidad de Dios tiene que gobernar su vida. Por eso Proverbios 9:10 dice, el principio. Tú quieres ser sabio. Bien, pídeme sabiduría, yo te la voy a dar y no poca. Pero déjame, ahora te voy a romper el código. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Viva Dios, aleluya. Y el temor de Jehová produce humildad, produce obediencia, produce respeto por la voluntad de Dios. O sea que usted va a respetar cuál sea la voluntad de su Dios. Si la voluntad de su Dios es que eso que usted le está pidiendo no sea en este momento, usted va a respetar esa voluntad porque usted tiene obediencia, porque usted tiene un corazón humilde, porque usted tiene temor de Jehová en su corazón. Amén. Viva Dios, aleluya. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Cuando una persona tiene temor de Dios en su corazón, sus decisiones comienzan a cambiar, porque ya usted no toma decisión de acuerdo a su emoción, de acuerdo a su pensamiento ni su corazón. No. Viva Dios, aleluya. Usted no va a evitar el pecado por temor a la consecuencia. Por ejemplo, yo no puedo robar porque si robo me meten presa. No, usted no puede robar porque usted no quiere deshonrar a la presencia de Dios. Ese es el temor de Dios. Son dos cosas distintas. El temor de Jehová trae seguridad espiritual y bendición. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Salmos 34:7. Dice, el ángel de Jehová acampa. ¿Alrededor de quién? De los que le temen y los defiende. Cuando usted tiene temor de Dios, no temor a Dios, eso es diferente. Cuando usted tiene temor de Dios, automáticamente, porque está escrito, si está escrito yo lo creo y no hay ninguna condición. Amén. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Entonces, si usted tiene temor de Jehová, los ángeles del Señor van a acampar alrededor suyo. Viva Dios, aleluya. Y Proverbios 14:27 dice que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Viva Dios, aleluya. El espíritu de temor de Jehová es la manifestación del Espíritu Santo que produce en el creyente una profunda reverencia hacia Dios. Eso es todo. Es temor, no es miedo, sino una conciencia constante de santidad, de autoridad y de la grandeza de Dios. Cuando una persona vive bajo el temor de Dios, bajo el temor de Jehová, sus decisiones cambian, su relación con Dios se profundiza, su vida se alinea a la voluntad divina de Dios, porque el temor de Dios es lo que va a hacer que usted actúe de una manera correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. El temor de Dios guarda el corazón del creyente y lo mantiene en una relación correcta con nuestro Padre. Por esta razón, la Biblia presenta el temor de Jehová como el fundamento de la sabiduría, la fuente de vida y la base de una vida espiritual madura. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya estamos terminando. Gloria a Dios. Bien, mire lo que yo le decía.
En el tabernáculo que Dios mandó a construir a Moisés, había un candelabro. Amén. Ese candelabro era un candelabro especial hecho de oro puro. ¿Y tenía cuántas lámparas? Tenía 7 lámparas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los 7 espíritus de Dios. Amén. Si usted lee el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 31 y 32, usted va a leer que dice Jehová hablándole a Moisés diciendo, y harás además un candelero de oro puro y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado y 3 del otro lado. Amén. La menora, cuando usted ve una menora, usted va a ver un brazo central, un candelero central y 3 a la derecha y 3 a la izquierda. En total, 7 lámparas. Estas 7 lámparas debían mantenerse encendidas continuamente delante de la presencia de Dios. En la Biblia, escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia. En la Biblia, el aceite que alimenta las lámparas representa ¿qué? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Por eso la visión profética de Zacarías, aparece nuevamente un candelero de 7 lámparas y dice, he aquí un candelero todo de oro y sus 7 lámparas encima de él. Eso está en Zacarías capítulo 4, versículo 2. Luego Dios explica el significado espiritual de esa visión. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto revela que las 7 lámparas representa cada una de las obras del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios. La menora simboliza proféticamente las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios descrita en el libro de Isaías. Isaías 11:2. Viva Dios, aleluya. La lámpara central es el Espíritu de Jehová, que fue el primero que hablamos. Y los 3 brazos en un lado, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo. Y 3 brazos al otro lado, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Amén. Ese es el cumplimiento pleno de esta profecía que se encuentra ¿en quién? En Jesucristo. Amén. La profecía decía que los 7 espíritus reposarían sobre el Mesías. ¿Y quién tiene ahora mismo? Santo, siento la presencia de Jehová. ¿Quién tiene ahora mismo la plenitud completa de esos 7 espíritus de Dios? Lo tengo yo, lo tiene usted, lo tenemos nosotros. Viva Dios, aleluya. Lo tenemos nosotros, poderoso Dios. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Cristo posee la plenitud del Espíritu de Dios y nos la pasó a nosotros al irse y decirle al Padre, no los dejes solos, envíale al Espíritu Santo. Aleluya. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Iglesia, usted es más de lo que usted piensa. Vale más de lo que usted cree. Así es que deje de oírle mentiras al enemigo. Ajústese bien. Mira, revístase con su propósito otra vez. Y échele para adelante al propósito de Dios en su vida, porque usted no es gran
cosa. Usted no es cualquier cosa. Usted no porta cosa para desechar. Usted porta la presencia divina de Dios. Usted porta los 7 espíritus de Dios. Usted tiene los 7 espíritus de Dios. Usted opera bajo la autoridad de los 7 espíritus de Dios. Yo lo voy a repetir. Usted como iglesia opera bajo los 7 espíritus de Dios. Aleluya. Ay, Señor Jesucristo, gracias Jesús. Apocalipsis 5:6, estamos terminando, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, y miré y vi en medio del trono un cordero que 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Aleluya. Y voy a volver a preguntarle, no sé si le hice la pregunta al principio, pero si no se la hice, pues se la pregunto ahora. Y si se la hice, pues le pregunto. ¿Qué conexión hay? ¿Qué conexión tienen? ¿Qué conexión existe entre los 7 espíritus de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas y la iglesia del Apocalipsis? Las 7 iglesias del Apocalipsis. Estudie. Se lo dejo de tarea. Viva Dios, aleluya. Que si Dios me lo permite, lo damos el miércoles que viene. Si no, damos otro discipulado. Viva Dios, aleluya. Aquí se hace lo que manda el Espíritu Santo. Ha sido un honor, ¿verdad? Discipularle en esta noche. El Señor de verdad hace como Él quiere. Dios sabe que en mí no hay absolutamente nada que dar, que todo viene de Él. Él es quien revela, Él es quien me manda, yo no me mando. Hace rato que yo entregué ese control a Jehová. Yo hago lo que papá me manda hacer. Viva Dios, aleluya. Si tienen alguna pregunta mientras yo oro, puede escribirla. De lo contrario, oramos y nos vamos. Padre, te damos gracias, honor, gloria y honra. Padre Santo, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Bendito Dios, ábrenos el entendimiento, Padre Santo. Danos el espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría. Bendito Dios, que podamos entender el espíritu de conocimiento, Padre Santo, para poder conocerte mejor. Oh, Espíritu de Dios, para poder hacer tu voluntad, Padre Santo, bendito Dios, de temor de Jehová, Padre eterno, para poder honrarte en toda decisión que nosotros tomemos. Bendito Dios, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre Santo, que no nos salgamos de ella, bendito Dios, ni a diestra ni a siniestra, que sea tu palabra la lámpara que nuestros pies necesitan y la lumbrera en nuestro caminar, Santo Rey. Oh, bendito Dios, mi alma alaba tu gloria, Señor, pero más importante, que no solamente seamos oidores, sino más bien hacedores de tu palabra, Santo Rey. Oh, bendito Dios, toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor Jesucristo. Padre, salimos de esta tu casa, mas no de tu presencia, Señor. Ve con nosotros a nuestros respectivos hogares, bajo la cubierta del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Mi alma alaba tu gloria. El domingo, ¿qué es? Hoy miércoles. El viernes estaremos aquí, tenemos servicio de oración. Viva Dios, aleluya. Venga, a la iglesia no le gusta orar. Venga, vamos a orar. 7 de la noche, viernes, servicio de oración. No lo transmitimos. Viva Dios, aleluya. Domingo estaremos aquí a las 10 de la mañana con un servicio de adoración a nuestro Rey. Así es que si usted está en el área, venga y comparta con nosotros. Amén. Viva Dios, aleluya. Haga de todo menos pecar, porque si peca y viene Cristo, se queda. Dios le bendiga.
Sé que estás cansado de luchar y has dicho, no puedo más, Señor. Piensas que al decirlo es porque todo se derrumbó para ti. Pero quiero que sepas que el decir no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Que Dios pelee por ti.